Hola, buenas tardes. Día político por TSI. ¿Qué busca el diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés, Alex Berrío, al introducir iniciativa de ley encaminada a crear ley testigo seguro? Ley testigo seguro. Él va a resumir aquí en el programa para que nos dé a conocer a los hondureños en qué consiste la misma. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludar. Un gusto, licenciado. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Un saludo también al compañero y al pueblo hondureño. Bueno, básicamente lo que queremos es recuperar la confianza que pueda tener los testigos para poder ayudar en los diferentes casos que se están evacuando hoy en día en los tribunales de jurisdicción nacional o los que puedan venir a futuro. Recordemos que la figura del testigo es una herramienta sumamente importante para construir los casos que los fiscales tienen a la mano y no van a poder judicializar muchos si nadie quiere testificar. Claro. También saludo aquí al abogado Gonzalo Sánchez, un gusto saludar. Muchas gracias, licenciado, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y miren qué importante este programa de hoy, porque uno de los pioneros, de los redactores, si podríamos decir, de la ley del testigo protegido en el país, es el abogado Sánchez. ¿Ha fallado esto en la aplicación? ¿Qué ha pasado? Óigame, en la muerte de este joven allá en Roatán y otros testigos que también han muerto de manera violenta, pone en perspectiva este tema de la figura del testigo protegido. Sí, creo que han habido algunas falencias por parte del Ministerio Público. Sí. Han habido algunas falencias en cuanto a la aplicación del programa. La ley es bien clara. Si bien es cierto, nosotros no fue que copiamos. Nosotros trabajamos cuando elaboramos este anteproyecto y proyecto de ley de protección a testigos, peritos y demás intervinientes en el proceso penal. Estuvimos presentes ahí 3 jueces, 2 fiscales, su servidor y el director del programa. ¿Por qué buscamos a Colombia? Porque Colombia es un país donde tiene, en primer lugar, tenía en ese tiempo, no sé ahora, guerrilla, narcotráfico, lo que ellos le llaman criminales de cuello blanco, que es la corrupción y lo demás, y también la delincuencia común. Entonces tenían 4 tipos de delitos graves allá en Colombia. Entonces ellos, el Ministerio Público lo trajo como consultor para que nosotros copiáramos algunas cosas, pero no se copió todo lo de Colombia porque tenemos idiosincrasias diferentes, ley diferente, incluso presupuesto. Yo me quedé asustado cuando él nos dijo, allá, el director del programa, allá en Colombia se requieren $200 millones anuales para sostener el proyecto de protección a testigos debido a los tipos de delitos que nosotros tenemos. Entonces, nosotros lo ajustamos a nuestros recursos, lo ajustamos a nuestro sistema procesal, a las leyes nuestras, y así fue como elaboramos nosotros esa ley denominada protección a testigos, peritos y demás intervinientes del proceso penal. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Alex Berríos, por favor, con la actual ley de testigos protegidos, lo que usted propone de la ley del testigo seguro? Bueno, hay diversas diferencias. Número 1, la actual está solo bajo la autoridad del Ministerio Público, el cual es el fiscal general que recibe el presupuesto total y es el que define cuánto va a ser utilizado por cada una de sus unidades. En este caso, lo que han mencionado es que esta unidad tiene poco presupuesto y no funciona bien. Entonces, empezamos a ver estas debilidades y empezamos a trabajar en este nuevo proyecto, el cual tiene varias novedades. Número 1 es que es la creación de una unidad militar dentro de las Fuerzas Armadas, el cual, por ley, tendría que ser dirigida por un general o por un equivalente al número de promoción del jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Por qué? Por el nivel de peligrosidad y especialidad que se le quiere dar a la protección de los testigos, que no dependa de ningún otro oficial, más que del jefe del Estado Mayor Conjunto y que tenga su mismo nivel de promoción. Esto es la primera. La segunda es que siempre el fiscal va a tener una acción preponderante dentro de ello porque es él el que conoce al testigo, es él el que va a hacer la evaluación de riesgo del testigo, pero aquí viene algo novedoso que no existe ahorita en la ley. El fiscal se lo va a presentar al juez de jurisdicción nacional y es el juez de jurisdicción nacional
quien no va a tener las facultades de aceptar o de negar, porque ya fue ordenado por el fiscal. Fíjese bien, si no, el juez de jurisdicción nacional únicamente va a evaluar el nivel de protección que deba tener este testigo. Es decir, si la unidad militar le va a tener que prestar un domicilio dentro de una unidad militar, o si le va a poner un guardia, o si le va a poner un carro blindado. O un policía militar. Es el juez, después de ver la evaluación de riesgo no vinculante que le va a presentar el fiscal, que va a determinar qué nivel de protección va a tener. Esto es para cuidar los abusos. No queremos abusos dentro de la unidad militar, tampoco queremos abusos de los fiscales. Entonces, se le da esa apertura al juez. Y ojo, esto muy novedoso. La unidad que pertenece a la fiscalía no desaparece. Esta unidad especial de protección va a ser independiente, autónoma, pero complementaria. Esta unidad de protección a testigos va a funcionar única y exclusivamente para los casos de alto impacto, para casos en jurisdicción nacional, no para delitos comunes. Abogado. Sí, comparto totalmente con el abogado. Esta unidad o este programa siempre debe estar bajo la tutela del Ministerio Público. Y cuando el fiscal requiera, dependiendo el grado de peligrosidad o de riesgo que pueda tener este testigo protegido, pues solicitar, como bien lo dice él, ¿verdad?, al juez de jurisdicción nacional para que pues, a través de las Fuerzas Armadas, como lo estableció, le brinden toda la protección, porque de cualquier manera es una unidad muy confiable, las Fuerzas Armadas, para que puedan brindarle protección y este testigo no corra el riesgo al momento de rendir su testimonio en la presencia judicial. ¿Cuántos testigos protegidos hay en la actualidad? ¿Sabe usted esto? Bueno, la verdad que muy pocos, porque es que el punto que la ley... La mayor parte son relacionados a corrupción y a narcotráfico. Sí, es que la ley fue diseñada básicamente por la cuestión del narcotráfico y estructuras criminales. Y en algunos casos, por ejemplo, de crímenes de alto impacto, de que no tenía que ver nada con narcotráfico ni con estructuras criminales, pandillas o algo, pero era un crimen donde el testigo pudo entrar en una etapa de riesgo, entonces allí sí, brindársele protección. Pero básicamente la ley fue creada para proteger a los testigos que iban a declarar en contra del crimen organizado, el narcotráfico y las estructuras criminales. Alex Berríos prácticamente pide eliminar esa ley del testigo protegido. No. Como le estaba mencionando, la ley que está actualmente es la que le da vida a la que funciona bajo la autoridad de la Fiscalía. Yo estoy proponiendo una unidad especial. Manejada por Fuerzas Armadas. Manejada por Fuerzas Armadas, pero de forma complementaria. Siempre el fiscal va a ser el que va a proponer al testigo que necesita en su caso. Él es el que va a conocer la identidad del testigo. Entonces, interpreto, disculpe que lo interrumpa, lo que yo interpreto es que Alex Berríos quiere que sean los militares quien proteja al testigo protegido. En casos de jurisdicción nacional de alto impacto, sí. Que sean los militares. Porque es la institución que goza de mayor credibilidad en el país. Y si se vio afectado la credibilidad de protección en testigos, qué mejor que la restablezcan las Fuerzas Armadas. ¿Usted qué opina? Comparto. ¿Tiene que ser Fuerzas Armadas? Sí, claro, no encargado del programa, no, pero como lo dice el señor diputado, sí, por la credibilidad de las Fuerzas Armadas, por los recursos que tienen las Fuerzas Armadas, por la disciplina que tienen las Fuerzas Armadas, por el entrenamiento, capacitación y todo, crear esa unidad. Desde luego tiene que haber un entrenamiento y un adiestramiento a los militares en ese sentido, porque ellos desconocen esa parte. Pero es que mire lo que dice acá, disculpe, exclusividad, dice el proyecto de Alex. La unidad únicamente podrá ser utilizada para ejecutar medidas judiciales de protección de testigos vinculados a procesos sometidos a los órganos jurisdiccionales con competencia territorial nacional, que ya lo explicó él. El régimen establecido mediante esta ley es independiente y complementario al programa de protección a testigos del Ministerio Público. Es que lo que está proponiendo Alex es otra cosa. Alex lo que está diciendo es que cuando los delitos trasciendan a nivel del territorio nacional, que son de alto impacto, sea manejado por Fuerzas Armadas de Honduras, no por la actual ley de testigo protegido. No el programa, la seguridad. Correcto. Seguridad. Si ve el tercer párrafo que iba, el programa de protección del MP continuará funcionando conforme a su legislación especial y situaciones que no sean sometidos al régimen especial. Es decir, lo que estamos planteando son dos regímenes.
el régimen ordinario y un régimen especial. El especial, el mismo fiscal va a provocar la protección del testigo, solo que la unidad de la fiscalía no va a tener el manejo técnico de protección, sino que en este caso el manejo técnico de la protección va a ser por las Fuerzas Armadas, únicamente para casos que se ventilan en los tribunales con jurisdicción nacional. Bueno, me tengo que ir a la primera pausa en el Día Político por TSI. Ya regresamos. Continuamos aquí en el Día Político por TSI. ¿Ha fracasado el programa de testigo protegido, cree usted? Yo pienso que no. No. No ha fracasado. De repente, tal vez la falta de presupuesto, como lo ha admitido el Ministerio Público, la falta de una verdadera coordinación, como lo decía el abogado, o la parte de buscarle una salida más salomónica a este problema de los testigos, porque ¿quién va a querer declarar en un país donde no se le brinda declaración, no se le brinda protección, seguridad, y sabe que puede perder hasta la vida? Entonces yo creo que ya debe haber un programa donde sí se le brinde verdadera seguridad. ¿Quién quema a los testigos protegidos en Honduras, abogado? Ese es un buen punto. Mire, en esto no voy a andar con tapujos. La corrupción es tan grande en este país que se dicen, no me consta, que desde dentro de las mismas instituciones operadoras de justicia proporcionan los nombres a los malos para que puedan asesinar a los testigos. Y eso tenemos que comenzar por ser sumamente cuidadosos al momento de decirle a la Fuerza Armada: usted va a proteger a esta persona, pero cuidadito, esta información va a trascender, porque cualquier cosa que suceda bajo la responsabilidad de ustedes, porque ese es el problema. Muchas veces, ese es un punto. Otras veces recuerde que el abogado, sea como sea, el abogado defensor tiene acceso al expediente, claro, y puede muchas veces averiguar quién es ese testigo protegido y lo pone en evidencia ante las personas que le pueden hacer un daño, y es otra forma de identificarlo también. Entonces se están filtrando información al crimen organizado, a las estructuras criminales, de quienes son testigos protegidos en estos momentos en el país. Perfectamente bien, hay filtración, y lamentablemente en algunos casos, no siempre, por los mismos instituciones o miembros de operadores de justicia del país. Por eso es que Alex quiere que sean las Fuerzas Armadas quien maneje la seguridad del testigo seguro. Porque si esto se está dando en el país, como dice el abogado Gonzalo Sánchez, que se está filtrando información a las estructuras criminales en el país y al crimen organizado, por el amor de Dios, ¿quién va a querer ser testigo protegido? Mire lo que pasó allá en Roatán con este muchacho, McNeil. Atraparon a la persona que se cree cometió el crimen, pero habrá que llegar aún más allá. Entonces, usted lo que quiere es que Fuerzas Armadas maneje esta seguridad. Lo que quiero es devolverle la credibilidad a los testigos o a las personas que van a servir como testigos en el sistema de persecución penal en el país. Porque si no tenemos testigos, se lo digo, cerremos los juzgados entonces y cerremos la fiscalía, cerremos los juzgados, y a dónde vamos a llegar sin un testigo que pertenezca dentro de esas mismas organizaciones criminales también. Porque la mayoría de los testigos han participado en estos hechos delictivos. Pero bien, dentro de la propuesta que se está haciendo, le estoy asignando un presupuesto también a las Fuerzas Armadas del 5% de la tasa de seguridad de forma obligatoria, y también una orden expresa a la OAVI que sin convenio previo tenga que poner a disposición de esta unidad vehículos, inmuebles para casa de seguridad, para darle todas las herramientas necesarias a esta unidad militar, y que las personas que colaboren y que sean partícipes de la unidad militar sepan que ni siquiera el jefe de esta unidad militar va a conocer su identidad, porque el juez lo único que le va a mandar es un código. Le va a decir: general, usted va a tener que proteger al testigo TX01, punto. Y el hecho de participar dentro de esta unidad militar y ser un testigo protegido, sepa el pueblo hondureño que también es uno de los motivos principales por los cuales estas mismas personas podrían pedir asilos en otros países en el extranjero. Mire que esto me lleva también a consultarle a usted, abogado, porque yo no sé, no ha habido voluntad política en Honduras, en el Congreso Nacional, de aprobar también la ley de colaboración eficaz,
que viene siendo casi una herramienta importante en materia de judicialización de casos importantes en el país, que también le garantiza a la persona que pueda brindar una información eficaz y oportuna su seguridad. Sí, es que la falta de voluntad política, le voy a decir, desgraciadamente no de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, lamentablemente no ha habido voluntad política de decir vamos a tomar el toro por los cuernos, como dicen, y nos vamos a ir directamente a ver este problema que tenemos. No ha habido voluntad política. Mire, nosotros estuvimos trabajando aproximadamente casi 4 años en la elaboración de esa ley. Fuimos al Congreso Nacional, a la Comisión de Estilo. Ahí en el Congreso Nacional pues nos eliminaron algunas cosas, pero la ley se aprobó. La ley es muy buena. Esa ley está bien redactada. No porque la hicimos nosotros, no. Porque el de Colombia nos transmitió la experiencia de Colombia y luego la acomodamos a nuestra realidad y la ley va bien acomodada. Incluso en esa ley habla de que se le puede cambiar la identidad a la persona, su nombre, ¿verdad? Brindarle protección no solamente a él, dependiendo del riesgo, a su esposa, a sus hijos. Es que no es fácil, eso es oneroso. Y es más, nosotros fuimos más allá. Hubo casos donde un testigo que era relevante para la resolución de un caso se puede tener en cualquier país centroamericano, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, y tenerlo allá y solo traerlo al momento que viene a la presencia judicial a rendir su declaración para evitar cualquier riesgo. Pero comparto con el señor diputado, si tenemos a las Fuerzas Armadas que les va a brindar esa verdadera seguridad, tal vez no sea necesario trasladarlo a otro país y solo traerlo nada más a que venga a declarar, sino que bajo la tutela y bajo la custodia de las Fuerzas Armadas, que tienen más confianza, es más fácil de repente para poder rendir declaración. Yo le consulto al diputado Berríos, ¿hay voluntad en la Cámara Legislativa? Usted ya hizo lobby con los diputados ahí de su bancada, del Partido Nacional, de Libertad y Refundación. Yo soy miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso y previo a presentar las mociones que he hecho como Casa Segura o la reforma para combatir las estafas piramidales y esta de Testigo Seguro, siempre las converso con mis compañeros de las diferentes bancadas. Y créame que en la Comisión de Seguridad nunca he encontrado yo un desánimo para aprobar los dictámenes de temas de seguridad. Ahora bien, habrá que someterlo a la Cámara de los 128 diputados a ver quiénes están a favor de la seguridad del pueblo hondureño y quiénes no. Sí, porque sí hay que esclarecer casos de impacto en el país. Y si, de acuerdo a lo que proyecta el diputado acá, Berríos, la confianza que genera Fuerzas Armadas de proteger a un testigo, porque tiene toda la herramienta, tiene toda la indumentaria, tiene toda la capacidad técnica, humana, para poder hacer y de infraestructura también, para poder realizar este tipo de actividad. Entonces, hombre, ahí va a depender de la voluntad política de los 128 diputados. Yo comparto con el abogado, comparto. Porque el ministerio por sí solo no puede. No tienen ellos las herramientas necesarias, ni el personal debidamente entrenado y capacitado como para brindar una verdadera protección a un testigo. Bueno, me tengo que ir a la segunda pausa en el Día Político por TSI y ya regreso. Continuamos en el Día Político por TSI. La iniciativa de ley del diputado Alex Berríos del Partido Liberal por el departamento de Cortés es la creación de ley Testigo Seguro, que no viene ni a sustituir, ni a cambiar, ni a derogar la ley del testigo protegido que actualmente opera en la justicia del país. Simple y sencillamente lo que busca el diputado es que las Fuerzas Armadas de Honduras den seguridad al testigo de un caso de mucha trascendencia y de mucho impacto. Y por eso le consultábamos acá, si él ya hizo lobby con los diputados, porque aquí también va a prevalecer el interés que puedan existir de las bancadas en el Congreso Nacional de la República. Porque mire, diputado, cuando todos lo miran políticamente, hacen los cálculos políticos para ver si conviene o no aprobar una iniciativa de ley como esta. Bueno, realmente que sepan que el pueblo hondureño va a aplaudir cualquier esfuerzo que vaya orientado a combatir el crimen organizado y el delito común. El pueblo hondureño, la familia hondureña sufre todos los días, está de luto todos los días, vemos matanzas, vemos muertes, vemos asaltos.
y realmente que todo lo que venga al Congreso Nacional a reforzar y a mejorar esta situación va a ser aplaudido por el pueblo hondureño, y decir y aclarar mi total admiración y confianza para los fiscales, realmente que hacen una labor muy, muy grande, 24/7, no tienen hora de entrada, pero no tienen hora de salida. Sin embargo, esto que estoy proponiendo es porque sé las dificultades que tienen en temas de presupuesto y en otros temas técnicos también. Entonces esto más bien es para reforzarlos, para ayudarlos, para enviarles un flotador, al menos en los casos especiales de alto impacto. ¿Es peligroso ser testigo protegido en Honduras? No solo testigos, y los peritos del Ministerio Público, el balístico, el documentólogo, el dactiloscópico, el médico forense, que va a ir a la presencia judicial y va a estar viendo enfrente al imputado, lo va a tener de frente. ¿Cree que eso no da temor? Hay algo bien importante que hay que aclararlo. Recientemente en los medios dice, porque planchó el perito del Ministerio Público, quedó libre fulano de tal. Y eso se viene dando ya días, están en los medios eso, hay que volarle ojo. Por planchón del perito quedó libre fulano de tal. Quiero oír mi verdad porque yo estoy en la policía, 15 años. No es por planchón, es por temor. Entonces, ahí donde requiere no solo protección, ojo, no hablemos de testigos, también hablemos de los peritos, porque ellos son los que dan la cara frente a un tribunal. Y es lo que valora el juez, ese peritaje, para poder condenar o absolver a una persona. Entonces también corre riesgo. Entonces los peritos en el temor que tienen de redactar su informe, correcto, de evidencia de un determinado caso, mejor ceden. Mejor ceden, entonces, ¿qué pasa? Ceden, abogado. El criminal queda libre. Entonces, mejor ceden al imputado. Sí, por miedo, por temor, los peritos también tienen temor, no solo los testigos, también los peritos. El que va a servir de perito. Incluso el programa fue más allá. ¿Y se han resuelto muchos casos así en el país por este temor de los peritos? Pues muchos han quedado libres, así como se han resuelto buenos casos que ha tenido el valor el perito en su testimonio o en su deposición, decir la verdad de lo que encontró en su pericia, en su experticia. Ha tenido el valor, pero otros tienen miedo, tienen temor. Entonces, mire últimamente los medios. Por planchón del perito queda libre fulano de tal. Por planchón del perito, no puede ser que estén planchando, no puede ser. Si las pruebas científicas son 100% confiables, una pericia balística es confiable 100%, una huella dactilar 100%, un ADN es 100%. Entonces, ¿por qué va a planchar un perito? Es por temor, porque de repente no tiene aquella protección de la que está hablando el abogado. Sería bueno que agregara, miren, en el momento de discusión del dictamen, esto que plantea el abogado Sánchez. Creo que sería muy conveniente que en las próximas elecciones nos acompañe en el Congreso, tiene muy buenas ideas, por supuesto que lo podemos agregar y comparto con él lo que está mencionando. Bueno, ya perdón. Sí. Con todo respeto, cuando hablamos de la... en este fue mi caso, no quiero ser yoísta, pero yo fui el creador de la Ley de Registro Nacional de Armas. Es cierto. De la policía. Yo fundé lo que es registro balístico de las armas de la policía. Y me reuní con un diputado hace varios años en X canal. Y cuando terminamos el programa me dijo, abogado, lo necesito en el Congreso para que usted nos ayude porque vemos que usted tiene el conocimiento. Hace 15 años de eso y sigo esperando la llamada. Para que tenga una idea el abogado de lo que estoy diciendo aquí. Eso es como... Políticos, perdónenme. Políticos. ¿Qué partido era? Dijo era libre. Ya nos vamos, abogado. No, hace 15 años. Gracias. Hace 15 abogado, años. Gracias, hace 15 años no estaba libre. Adelante hace 15 con el años. proyecto. Ya se imagina de qué partido eso es pudo cuando haber hablan, sido. no, eso es cuando hablan de reformas electorales. Cuando están en oposición quieren segunda vuelta, pero cuando están en el poder se olvidan de la segunda vuelta porque quieren perpetuarse en el poder. Es correcto. Amigo y amiga, gracias por su fiel sintonía Día Político. Que pasen una feliz y bendecida noche. Lástima que solo tenemos 30 días. 30 minutos.